Y para responder cómo se ve, esta toma de posesión, este cambio de gobierno en Colombia desde el exterior, quiero saludar ahora a Carlos Sánchez Berzaín. Él es politólogo, columnista, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado, Idania. Un saludo a usted y a toda su audiencia en todas las Américas y el mundo. No, gracias a usted de nuevo por atendernos. ¿Cómo encaja, señor Sánchez Berzaín, desde su punto de vista, o cómo viene a encajar el presidente entrante de Colombia, Gustavo Petro, en este concierto geopolítico de la región? Si queremos resumir eso en breves palabras, diríamos diagnóstico reservado. Diagnóstico reservado porque Petro es un candidato del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que llega al poder con una gran sombra de duda sobre su condición democrática. Pero la historia del siglo XXI nos enseña que cuando el castrochavismo toma el poder hace una de dos cosas: o destroza la democracia y establece dictaduras como en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, reemplazando el Estado de Derecho por el Estado criminal, o es controlado por el sistema democrático cuando la democracia resulta más fuerte que el presidente que llega, como ha sucedido en el Brasil con Lula y Rousseff, como ha sucedido en la Argentina con los Kirchner, como ha sucedido en el Paraguay con el obispo Lugo, como ha sucedido en el Uruguay con José Mujica y en muchos otros países. Son más los casos en los cuales la democracia ha controlado al castrochavista y lo ha forzado a respetar el Estado de Derecho y vencido el término de devolver el mandato y continuar con el ciclo democrático. Todo parece indicar que Petro podría ser de este segundo modelo, pero mientras tanto el diagnóstico es reservado porque los antecedentes están muy tirados al lado de la antidemocracia y de la relación con dictaduras como la de Venezuela y Cuba, de la que ha sido prácticamente dependiente en todas sus campañas. Sin embargo, el mismo Gustavo Petro señala que ha demostrado estar dentro del sistema democrático, es decir, ha estado en Cámara, ha sido senador, ha sido alcalde, ha asumido y ha entregado sus cargos públicos. Nunca lo señala, él mismo ha tenido historia de querer aferrarse a nada. Sin duda, y en el tema de Petro yo creo que hay una gran ventaja. Petro es político, Petro sabe de política. Y lo demuestra, lo ha demostrado en la segunda vuelta donde estaba prácticamente derrotado, lo ha demostrado con la persistencia y es un político además tradicional porque es un hombre de más de 60 años que toda la vida ha hecho política. Entonces eso puede ser una señal, pero usted sabe que caras vemos, corazones no sabemos, dice el refrán muy latino, y en este caso hay que darle toda la confianza posible y guiarnos por esa gran norma que practicaba el presidente Reagan, que decía confía pero verifica. Hay que poner en alerta todo el sistema de la democracia para que el presidente Petro diga y cumpla lo que está diciendo de devolver el poder cuando se le vence el mandato de 4 años y no suceda la cadena de engaños que han sufrido países como Venezuela con Chávez, con Maduro, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Ortega, que llegaron con el mismo mensaje y después se quedaron y hoy día son prácticamente tiranías violadoras de los derechos humanos que detentan el poder con terrorismo de Estado. La democracia en Colombia, ¿cree usted que es lo suficientemente sólida en su sistema, en su conjunto, para repeler algún embate en el caso de que pudiese producirse de atentar contra ella? Mire, Colombia tiene dos grandes ventajas, inclusive mayores que la de Argentina, Paraguay y Uruguay, que he citado como ejemplos, y más grandes o similares a las de Brasil. Colombia tiene una muy sólida institucionalidad democrática que está amarrada al sistema internacional por sus convenios y tratados de libre comercio, por sus acuerdos de seguridad, por la lucha contra el narcotráfico y por la incorporación de Colombia prácticamente al primer mundo en el siglo XXI. Y tiene otra ventaja los colombianos. Hay dos clases de latinoamericanos, los que cuando viene el ataque
o el asalto a la casa, llamamos a la policía o pedimos auxilio, digamos los bolivianos, los venezolanos, los nicaragüenses, y esperamos que alguien nos ayude de afuera, y los que se defienden a sí mismos, entre los que están los colombianos en primera línea. O sea, si Petro exacerba el abuso a la democracia, puede provocar una guerra civil, porque Colombia es un país que ha estado en permanente lucha por su libertad, y él lo sabe, y esta no va a ser la excepción. Entonces, todos los indicadores llevan a pensar que vamos a tener un Petro democrático, pero confiando, pero verificando. Señor Sánchez Berzaín, Brasil va a elecciones. Lula tiene una posibilidad cierta de ganar el proceso electoral y tendríamos una región con una mayoría de gobiernos de izquierda. Le pregunto, ¿ha fallado la democracia? No, la democracia no falla, lo que fallan son los gobiernos. Cuando hay malos gobiernos, la gente quiere cambio. La gente en las Américas y en el mundo no es ni derecha ni de izquierda. La gente lo que quiere es solución a sus problemas, quiere buenos gobiernos. Y cuando eso no sucede, entonces opta por un cambio sin interesarle el color. Y el tema es que la democracia es la que tiene que garantizar tres cosas básicamente. Primero, que el pueblo es el soberano, que otorga un mandato al presidente, y el presidente es un mandatario. Segundo, que ese mandatario tiene que cumplir ese mandato por un tiempo determinado y tiene que entregar el poder a su sucesor. Y tercero, que tiene que rendir cuentas por el gobierno que ha hecho. Eso es la democracia. En cambio, en la otra mano, la dictadura, se atornillan en el poder por siempre, son impunes, establecen regímenes de crimen organizado y para eso violan los derechos humanos. Entonces, como usted me decía, si llegara el caso de que Lula vuelva a tomar la presidencia en el Brasil, no habrá nada nuevo, porque Lula, después de sus 2 periodos que hizo antes, entregó el poder y la democracia no se quebró. E inclusive su sucesora Dilma Rousseff fue objeto de impeachment por la corrupción del Lava Jato en la que estaba metido ese gobierno junto con el de Lula. O sea, la democracia no es la que falla, es la que ayuda a prevalecer y la que ayuda a mantener el Estado de Derecho. Los que fallan son los malos gobiernos. Mire, Chile. Claro, pero ¿qué hacemos con los gobiernos o con quienes ejercen esos gobiernos, que tienen que entender que hay que satisfacer las demandas de la gente, porque al final se están llevando por delante con sus malas gestiones pues al propio sistema, o lo ponen en el centro de la crítica? Mire, el sistema no es tocado. Lo que pasa es que el sistema tiene un ataque de un mecanismo criminal que se llama el socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que no es usual, que está liderado por Cuba y que afecta a todo el siglo XXI. Pero con los gobiernos se hace lo que Winston Churchill recomendaba. Dice, hay que cambiar los políticos y los gobiernos con frecuencia, lo mismo que los pañales de los bebés, por la misma razón. Señor Carlos Sánchez Berzaín, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias, Irán. Muy amable.